calculamos la inductancia de un toroide a través de un ejemplo. Entonces, un toroide, como ven en la figura, es similar a este. Es una dona. ¿Cómo se forma un toroide? Es fácil. Un toroide se forma agarrando un solenoide. Un toroide se forma agarrando un solenoide y dándole la forma de dona. Dándole la forma de dona. Aquí en mi caja mágica, en mi cajita mágica tengo, para ilustrar tengo, aquí, digamos que este es un solenoide. Entonces aquí se forma el toroide. No sé si lo ven, si lo logran ver. Sí se ve. Entonces miren, el solenoide es así, siempre. Este es un verdadero solenoide, ¿eh? Entonces, este es solo para ilustrar. Este es un resorte, pero me ilustra un solenoide. Miren. Se forma una dona. Esta dona tiene aire adentro, pero esta no. Esta es pesada. Si se cae en la computadora, nos vemos a ver entre cuántos sábados. Este es un toroide. Y sí tiene un mineral adentro para mejorarlas con el almacenamiento del campo magnético. Los inductores sirven para almacenar campo magnético. ¿Se recuerdan ustedes qué hacían los capacitores? Guardar electricidad, energía. Eric, el campo eléctrico. Almacena campo eléctrico. Ajá, decirle así. Los capacitores, no los capacitadores, eso no. Los capacitores almacenan campo eléctrico. Entonces los capacitores se miden en faradios, ¿verdad? Y los toroides son igual que este solenoide, estos son inductores, almacenan campo magnético. Y otro tipo de bobinas, o sea, en general, estos son los más conocidos, toroide, y solenoide son los más conocidos, pero en realidad hay un montón de bobinas. En general son bobinas. A estos se les llaman embobinados, ¿verdad? Por ejemplo, es de una licuadora que pasó a mejor vida en la casa. Entonces, aquí está. Aquí va un eje de la licuadora y se mueven. Los motores eléctricos usan muchas bobinas. Bien, entonces eso recordando lo del sábado pasado. Entonces esto es lo que tenemos que ver hoy. Una de las aplicaciones de la inductancia. Y una de ellas es lo que se llama el circuito RL. Acá, en esta deducción de la ecuación principal, vamos a usar mucha matemática. Necesito que ustedes tengan a la mano un lápiz o lapicero y ir anotando. Los pasos van a ser muy rápidos. De todas maneras, esta presentación está en el blog. Están en las presentaciones, las rúbricas para los trabajos, los proyectos. Espero que estén leyendo ya su libro. Espero que estén leyendo su libro, ¿verdad? O los dos libros mejor. Eso está en el cronograma, que también está en el blog. Está el cronograma y el programa están en Classroom. Hay problemas que tienen que ver, que les resolví del libro, no ejemplos, sino que problemas resueltos, porque los ejemplos sería muy fácil resolverlos y ya solo sería copiarlos. Pero además de los ejemplos hay problemas que he resuelto. Entonces, eso es para apoyarles. Y además del martes y miércoles que pueden ingresar por Classroom, les di la clave de la sección B. Ustedes pueden entrar a la sección A, sección B,
Y si quieren les doy la clave de la física 4 también que estoy impartiendo. Ingresan ahí para recordar temas. Entonces aquí tengo una malla. ¿Quién me dice cómo funciona este circuito que estoy mostrando? ¿Quién me dice? Es un circuito en serie. Bien, Es un circuito en serie con dos switch. Hay un switch, el S1 está abierto, el switch 2 está cerrado ahorita como está planteado en la imagen. Entonces, cuando se cierra el circuito del switch número 1, se produce una corriente a través del circuito. Y cuando el switch 2 se cierra, bueno, bien dicho, se abre o se pasa a la posición B, hace que el circuito quede sin continuidad de voltaje o de FEM inducida y se corta la corriente. Muy bien. A través de la bobina y la resistencia. Muy bien, gracias. Muy bien, Juan Pablo. Entonces, como Juan Pablo nos estaba explicando, aquí ahorita no pasa nada, porque ese interruptor S1 está abierto. Pero en el momento en que S1 se cierre, en el momento que S1 se cierre, como lo decía muy bien Juan Pablo, entonces la FEM genera, ¿verdad?, que se transmita una corriente alrededor de una malla. No hagamos caso de B porque B está ahí, ¿verdad? Le puede dar trabajo a B, es el switch 2 que pueda ponerse en B. Pero ese es otro punto. No nos metamos ahí todavía. Trabajemos el S1, el S1, aquí ve, digamos que S1 lo vamos a colocar ahí. ¿Qué les parece? Entonces, al colocar S1 aquí, se genera, vamos a generar una corriente, porque S1 no permitía que esas partículas subatómicas que forman parte de la corriente circulara. Entonces, cuando esta FEM, entonces aquí se circula una corriente, ¿verdad? Una corriente y, disculpen la letra, pero una corriente I que está circulando alrededor del circuito. ¿Cómo es esa corriente? Pues esa corriente no es constante. Esa corriente no es constante. Este circuito se llama circuito R, resistencia, y L por inductancia. Ese es el circuito RL. Y aquí lo que vamos a aplicar es una ley de Kirchhoff. ¿Se recuerdan en la física 5? De Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos. ¿Quién me recuerda? Que no sea Juan Pablo. ¿Quién me recuerda las leyes de Kirchhoff de las mallas? La 1 es que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo son iguales a la suma de las corrientes que salen del mismo. Sí, Ruth. Razón. Esa es la primera. A ver, Ruth, es importante que la recordemos. La suma de las corrientes que ingresan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. De ese nodo, así es. Muy bien. ¿Y la otra, Ruth María? La otra se refiere a las cargas, a las FEMs, que la suma de las FEMs es igual a 0, me parece. ¿No le parece? Así es, Ruth. La suma de las FEM en los elementos de un circuito de una malla, como esta es una malla, ¿verdad? Porque la corriente, observen, la corriente no se divide. La corriente transita por un alambre y
pasa por los elementos del circuito. Entonces, esa es una malla. En una malla, la suma de los voltajes o las diferencias de potencial se conserva en toda la malla. O sea que la FEM, el voltaje de la FEM, el voltaje de la resistencia, el voltaje de la inductancia, igual a 0. ¿Y a qué es igual el voltaje de la FEM? Pues el voltaje de la FEM es de cómo está construida la FEM. Hay FEM que están construidas para desarrollar 1.5 voltios, como las pilas 2A y 3A. Esas están fabricadas para desarrollar un voltaje fijo. También las pilas cuadradas pueden generar 9 voltios. Las baterías de carro, 12 voltios. Las baterías de moto hay de 6 voltios. Las baterías del sistema eléctrico de un avión, 24 voltios. Entonces, esta FEM es el valor en voltios que desarrolle. Entonces, lo vamos a escribir aquí al lado izquierdo. FEM. Ahí está. Entonces, viene la corriente, atraviesa, una vez cerrado S1, forma un puente y la corriente sigue. ¿Qué son las corrientes? Son cargas en movimiento en el tiempo, ¿verdad? Entonces sigue, y en A, un puente, o sea, no hay ningún obstáculo en A, sigue, el interruptor en A permite que pasen las partículas subatómicas, y llegamos ¿a dónde? A R. El potencial en R, ¿se recuerdan a qué es igual el potencial en una resistencia, de acuerdo con la ley de Ohm? ¿Alguien que no sea Ruth? El potencial en una resistencia que es igual. ¿Hay alguien ahí, además de Ruth? Es el valor de la resistencia por el valor de la corriente que está atravesando en el circuito. Muy bien, José Ángel. José Ángel tiene razón. O sea, el voltaje en una resistencia. Acuérdense que la ley de voltajes de Kirchhoff en una malla se conserva. Entonces, el voltaje en una resistencia es la corriente por la resistencia. Pero aquí va de un potencial mayor a uno menor, por eso que es menos, por eso que aquí al lado izquierdo estamos poniendo la ecuación. Voltaje en la FEM, FEM. El potencial en la resistencia va de más a menos, por lo tanto disminuye al final. Entonces valor final menos valor inicial es negativo. Entonces, y por R es el voltaje en una resistencia, según la ley de Ohm. Y de ahí vamos a lo nuevo que hemos estado viendo del sábado pasado. ¿A qué es igual ese voltaje en el inductor? Pues en un inductor se produce una FEM autoinducida, ¿verdad? ¿Y quién produce esa FEM en la inductancia? El cambio de la corriente en el tiempo. Si la corriente no cambia en el tiempo, entonces no hay FEM, no se induce una FEM en el circuito. Entonces el objetivo del inductor es ese, ¿verdad? Al variar la corriente en el inductor, en el tiempo, se produce una FEM. Entonces aquí va mayor potencial a menor. Al restar los dos da negativo. Entonces aquí tenemos menos L, que es la inductancia de I de T. Este es el voltaje en el inductor. Miren la ecuación de ese simple, que tiene 3 elementos. Bueno, pongámosle que tiene 5. Batería, interruptor 1, interruptor 2, resistencia, inductor. Pero los importantes aquí son la batería o FEM, la resistencia y el inductor. Ahí es donde producen efectos electromagnéticos importantes. Entonces tengo la FEM. Esto no sabemos. Puede ser 10 voltios, 9 voltios, 24 voltios, etc. Menos I, el valor de la corriente variable. O la resistencia. Eso también es voltios. Entonces tengo voltios, menos voltios. L,
el valor de la inductancia. El valor de la inductancia depende de las propiedades de cada inductor. Por ejemplo, este inductor ofrece diferente inductancia que este otro. Porque la inductancia, ¿se acuerdan? Depende del número de vueltas y la forma del inductor, el área y el flujo magnético. Entonces, cada inductor, este tiene una inductancia L, este tiene una inductancia L, pero diferente a esta. Esta combinación de bobinas tiene diferente L y tendría que sacarse una resultante de, si hay varias bobinas, se tiene que sacar una resultante para el circuito. Entonces, bueno, y por eso aparece esta ecuación. Miren, ¿de dónde sale esta ecuación matemática? Del estudio físico. Entonces, borremos aquí. Ya vimos cómo se... Póngale atención a la ecuación. Y si no entienden todos los pasos hoy, despacio hagan ustedes en su casa o viendo la presentación en el blog. Acuérdense que nuestro blog, sí. Ingeniero, disculpe, entonces la ecuación lo que nos muestra finalmente es la ley de Kirchhoff en cuestión de las caídas de voltaje de la FEM inicial. Esa es una de las leyes que mencionaba la señorita Peña, que tenemos la ley de Kirchhoff de los nodos, pero aquí no hay nodos. Hay nodos cuando los sistemas están en paralelo. Aquí solo hay sola malla. Entonces, esta es la aplicación de la ley de Kirchhoff de las mallas, ¿verdad? Olvidémonos de los nodos por este día. Entonces, esa es la ecuación. ¿Anotaron la ecuación? ¿Verdad? Anoten la ecuación. ¿Qué pasa en el instante cero con esta ecuación? Digamos, cuando el interruptor S1, el interruptor S1 está abierto, así como está aquí. Digamos que ese es el tiempo cero. No hay no hay corriente. No hay cambio de corriente. No hay cambio de corriente. ¿Verdad? Pero en un instante así, nanosegundos antes de iniciar el proceso, si esto fuera cero, yo quiero empezar con una corriente inicial, ¿quién me dice cuánto valdría esa corriente inicial? Se gana hoy el premio de salir después de las 2 de la tarde. Yo le hablo al presidente. ¿A qué es igual la corriente? En un nanosegundo aquí, cuando se coloca el puente, ¿cuánto vale la corriente inicial? La corriente que va a hacer que esto arranque aquí. Viendo esta ecuación, dígame cuánto vale la corriente. Ay, ay, ay. No. Ahí está. A ver, ¿cuánto vale la corriente? Utilizando se podría calcular con la resistividad del resistor de resistencia, con el inductor y la FEM inducida. A ver, aquí viendo esta ecuación, ¿cuánto vale la corriente inicial del circuito? Como quien dice, el encendido, cuando este interruptor S1 pasa aquí. ¿Con qué inicia la carrera? En sus marcas. Resistencia, caída de FEM. Cero. A ver, ¿alguien más? ¿Sí? Voltaje inicial dividido R. Muy bien. El voltaje inicial. Muy bien, Ismail Sontay. FF Ismail Sontay. Me imagino que F debe ser o de Feo, de Federico, algo así, ¿no?
Muy bien. Entonces, la corriente aquí la despejan. Miren, ponen 0 a esto, porque no hay corriente variando en el tiempo. No ha llegado la corriente al inductor. Entonces, aquí es 0. Entonces, aquí despejan corrientes FEM partido R. Y la FEM inicial es la misma que al final, porque la FEM no cambia. Miren, esa batería va a ser 9 voltios, 3 voltios, no va a cambiar. Aquí no hay un cambio de FEM. Es la misma en todo la historia del problema, circuito, hasta que se gasta, porque las baterías también se gastan, se tienen que cargar o recargar o cambiar, ¿verdad? Las baterías. Muy bien. Entonces tienen su cuaderno, lapicero, porque vamos a ir muy rápido. No vamos a estar repitiendo los pasos de matemática, porque se supone que ustedes enseñan despejes, ¿verdad? Vamos a despejar la corriente. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cómo la corriente? Averiguar cómo la corriente está variando en este circuito. Un circuito que se llama RL. Así se llama, ¿verdad? Circuito RL. Con el interruptor S1 cerrado, que ya vimos que inicialmente es la corriente FEM sobre R. No se les olvide, ¿verdad? Cuando les pregunten en el privado, algo importante, temas de privado. Por cierto que la otra semana yo tengo que examinar por lo menos unas 10 personas de privados. Entonces, no olviden, ustedes el otro año están en privados, ¿verdad? Privados de salida, privados de paseos, porque van a estar estudiando, ¿verdad? Van a estar estudiando, preparándose. Este es un tema de privado. ¿Cómo lo resolvemos? Hacen ustedes su circuito, como yo lo presento acá, y le dicen al tribunal de honor, al tribunal examinador, esta es la ecuación debido a la ley de Kirchhoff de las mallas. Voltaje en la batería, voltaje en la resistencia, pero como vamos de potencial mayor a un potencial menor, es menos I por R. Voltaje en el inductor, pero como vamos de más a menos, también es menos L de I de T igual a 0. Igual a 0, porque es la ley de Kirchhoff de las mallas. Y el voltaje, la suma de voltajes, claro que es una suma algebraica, ¿verdad? Tiene signos más y menos, pero es igual a 0. Eso es lo que tenemos del lado izquierdo. ¿Alguna pregunta en cuanto a la ecuación? Porque vamos a la matemática. Nuestro curso no es de matemática, pero les voy a dar los pasos. El libro se ahorra algunos pasos, yo se los voy a dar verbalmente. Así que si pueden grabar, mejor, para que lo vean despacio después. Entonces, vamos a la mate. Bueno. ¿Alguna pregunta? Porque ahorita sí ya nos vamos a la matemática a encontrar la ecuación principal de corriente en ese circuito R. ¿Alguna pregunta? Porque este es el concepto. En un privado, esto es, fíjense que en el examen privado los examinadores tienen una línea que dice lenguaje del estudiante, examinando, lenguaje del examinando. Así tienen que manejar ustedes. ¿De dónde sale esta ecuación? De aplicar la ley de Kirchhoff de las mallas. Aquí tengo una malla, ¿verdad? Cuando esa malla está cerrada, S1 cerrado, S2 donde está en A, R, el inductor, esta FEM hace que una corriente circule por la malla, por el circuito. Y aquí en L varía la corriente en el tiempo. Ese es el objetivo del inductor, hacer variar la corriente en el tiempo. Por eso ahí se almacena campo magnético debido a eso. Entonces sigue y se retroalimenta, ¿verdad? Ese es el circuito y lo tenemos a la izquierda. Entonces, aplicando la ley de Maya de Kirchhoff, tenemos la FEM en la batería, más la FEM en la resistencia, pero como va de un potencial mayor a menor, es menos I por R, más la diferencia de potencial en el inductor, menos L de I de T, porque va de más a menos también, y ahí tenemos la ecuación.
Espero que ahí esa es la física, porque de ahí viene la matemática. Y ustedes son profesores en matemática y física, o física matemática, no importa, pero son las dos cosas. Y si no, una de ellas no funciona, entonces el título no va a ser ganado como debe ser. Bueno, vamos entonces. Aquí es donde tienen que ponerle mucha atención. Esta es la matemática. Póngale atención, pues. Entonces tengo el circuito. Esto es la misma ecuación que copié. Dijiste, esta es la matemática. Fen menos I por R menos L de I de T igual a 0. Pregunta de privado. ¿De dónde salió esta ecuación? Que no sean los mismos que ya participaron. ¿De dónde salió esta ecuación? De la aplicación de la ley de Kirchhoff de las mallas. Muy bien, Luis. Así ya le pusieron 20 puntos en su examen privado al contestar las preguntas. Bueno, una pregunta entonces tiene 5 o 10, no sé, depende cuántas le hagan, pero ya tiene los puntos. Muy bien contestado. ¿Vio, Rosalina? ¿De dónde salió? Rosalina Shuyá. Se está desayunando, perdón. Entonces, tenemos Fen menos I por R menos L de I de T igual a 0. Dividimos la ecuación por R. ¿Cómo nos quedó? Dividan la ecuación por R. ¿Cómo quedó la ecuación al dividirla por R? Se supone que están con su cuaderno o con alguna hoja escribiendo. Si no, están en otro curso, ¿verdad? En poesía, en música, disfrutando del oído, pero no en matemática física, porque aquí tienen que hacer operaciones. Esta ecuación que salió de la malla de Kirchhoff de un circuito RL, divídanla por R. ¿Cómo queda la ecuación? ¿Hay alguien ahí? Licenciado, sigue estando en el tiempo cero, ¿verdad? Ahorita olvídense de tiempos. Matemática. Queda voltaje dividido R menos, muy bien, menos I L dividido R por la diferencia, ¿no? Excelente. Entonces al dividir, sí, FF en partido R queda menos I, porque como es R partido R, solo queda menos I. Menos L partido R de I de T igual a 0. ¿Ya lo anotaron? Lo que nos dio FF Ismail. Ya, doctor. Muy bien, Jaime. Entonces, Jaime, ¿cómo nos quedó la ecuación? Nos quedó E menos I menos L D de I D de T. Nos quedó Fen partido R. Sí, pero menos como eliminamos R. No, porque dividimos por R toda la ecuación, entonces nos queda Fen dividido R. Menos I por R dividido R, ahí solo queda menos I. Sí, exacto. Menos L partido R de I de T igual a 0. ¿Verdad? Espero que todos y todas ya hayan anotado ese. Si no, están de vacaciones. Mejor denle oportunidad a los otros 50 que quedaron fuera, porque posiblemente ellos sí los pudieran hacer las operaciones. Entonces, dividimos por R. Siguiente. Bueno. Licenciado. Sí, Luis. Podría quedar E menos L partido R, ¿verdad? D de I de T menos I igual a 0, ¿o no? Ahorita solo dividimos por R. Ajá, sí, por eso, pero entonces como E partido R y L partido R, como las dos están partidos R, se puede E menos L, ¿no? No, no son términos semejantes. Ok, perdón. No son términos semejantes. Uh-huh. P en partido R menos I menos L partido R de I de T igual a 0. Ahí vamos. Igual a 0. Muy bien, ahí estamos. Gracias. Bueno, entonces anotémosla.
Vamos a ver, nos quedó aquí. Ven, dividido R. Menos, aquí cuando es I por R dividido R, solo nos queda I menos L dividido R. Ay. DI DT igual a 0. Ahí está. Ahí estamos entonces. Bueno, esta parte que está aquí, le voy a llamar X. X va a ser igual a FEM partido R menos I. Eso se llama en matemáticas se llama un cambio de variable. Y el objetivo es que en lugar de tener un trinomio, 1, 2, 3, en lugar de tener un trinomio, trabajar con un binomio. Eso en matemática es simplificar. La matemática es una ciencia que nos permite simplificar procesos en la ciencia. Y la física es una ciencia. Entonces, en lugar de FEM por R, FEM partido R menos I, FEM partido R menos I, le voy a llamar X. ¿Qué les parece? Entonces seguimos. Si no hay ninguna pregunta, seguimos. Eri Jorge, ¿tiene alguna pregunta? Eri Jorge Augusto Serna Hernández. No. Eri Jorge Augusto, ¿está? Un comentario. Así que cuando hacemos la... Estoy presente, sí, estoy presente. Muy bien. Entonces sigamos. Sigamos entonces. Por favor, su video apáguelo porque si no el sistema, si ya tenemos 100, y el sistema se debilita con los videos. Ya por mí es suficiente para asustar a los niños. ¿Verdad? ¿No? Entonces, sigamos entonces. ¿Borramos entonces? Antes de borrar, ¿alguna pregunta? Entonces la ecuación salió de la malla RL. No te entiendo qué querés. ¿Qué pasa, Luis Ramírez? Se escucha lo que está diciendo. Sí, Juan Carlos Aquino. Juan Carlos. Ingeniero, buenos días. Mi pregunta es, ¿por qué lo dividimos todo dentro de R? ¿Cuál era el proceso ahí? El objeto de dividir entre R es para hacer esta sustitución y en lugar de tener 3 términos, 1, 2, 3, eso se llama un trinomio, ¿verdad? Vamos a tener un binomio, ya lo va a ver ahorita. Entonces para hacer esto, hicimos un cambio de variable. Esta es matemática. Esta ahorita es matemática. La física fue lo anterior. La física fue el circuito de una malla, ley de Kirchhoff, matemática. Ahorita estamos en la matemática. Entonces, en la matemática, lo que buscamos es simplificar el problema. Tenemos un problema, encontrar la corriente, pero la corriente está en una ecuación que se llama ecuación diferencial, porque tiene una derivada. Esta es una ecuación diferencial de orden 1, ¿verdad? Pero si les digo así, se pueden asustar, entonces mejor les voy dando los pasitos de matemática, que no son difíciles, y resolvemos esta ecuación diferencial de grado 1 y de forma sencilla. Entonces, para eso es que estoy dando varios pasos. Si hay métodos para ecuaciones diferenciales, hay un curso en la licenciatura que se llama así, ecuaciones diferenciales.
pero como falta mucho, entonces, y como ustedes no quieren que yo les dé solo la ecuación así, porque el día de mañana que alguien le toque este tema en el privado, les van a preguntar de dónde, por lo menos van a saber. No resolver ecuaciones diferenciales, pero sí decir, mire, yo haría esto que hizo mi profesor cuando me lo explicó. Entonces, un trinomio lo voy a transformar en un binomio, van a ver ustedes la ecuación. Esta ecuación se va a transformar de un trinomio a un binomio, es más fácil trabajar, ¿verdad? Dicen divide y vencerás. Entonces aquí está dividido en 3. Nosotros vamos a ponerlo en 2, va a ser más fácil matemáticamente. Esta parte, F en partido R, al dividir entre R, me queda F en partido R menos I. Esto es, le voy a llamar X. Sigamos. F en partido R menos I menos, como dividí, Ingeniero. Ingeniero. Sí. Entonces, Sí, sí que esa X es nuestra incógnita para encontrar la corriente, ¿verdad? Ese es un término que nos va a ayudar a encontrar la corriente. Veamos cómo nos queda. En lugar de F menos I por R, voy a poner X. Entonces me va a quedar X menos L partido R I de T, ¿verdad? Veamos al otro lado. Ahí está. Entonces tengo, antes de cualquier cosa, veamos, aquí me falta algo. Hice la sustitución, entonces calculemos esta derivada. Mire, como hice la sustitución de X partido R menos I, les voy a derivar X. Solo que lo voy a hacer la derivada, lo voy a hacer con el color, otro color. Miren, voy a usar otro color para que se vea. Voy a usar color rojo, o mejor negro. Vamos a ver cómo se ve con negro. Dx derivada de X. Como derivada de X. Aquí es igual la derivada de X. Esta es una constante. Fem es el valor constante de una batería y R es el valor constante de una resistencia. Cuando ustedes van a un circuito de un radio, de un televisor, este es conocido y este también. Un montón de resistencias, ¿verdad? Entonces, estos son valores constantes del fabricante. Cuando un fabricante fabrica una batería, valga la redundancia, fabrica una batería de 9 voltios, espera que dé 9 voltios. Y una resistencia y un código de colores, cada resistencia, eso no cambia. Esta es una constante. La derivada de una constante es 0. Y menos I. ¿La corriente varía en el circuito? Sí. Este sí es una variable. Derivada de menos I, menos de I. Ahí está. Eso me hacía falta porque como ya hice cambio de variable X y metí ahí, entonces en lugar de ser ya I, tengo que hacer que me aparezca X. En lugar de menos DI, de DI me va a aparecer menos de X, o en lugar de menos DI, más de X, ¿verdad? ¿Estamos? Una pregunta antes de pasar al otro. Pura matemática. Bueno, lo bueno es que estoy con profesores de mate y física. Sigamos. Entonces ahora voy a sustituir. En lugar de F en R menos I, voy a poner X. Y en lugar de DI, de menos DI, voy a poner más de X. Eso va al siguiente paso. Ahí está. Aquí está, miren cómo queda la sustitución. En lugar de F en partido R menos I, X. Y en lugar de menos DI, más dx, ¿verdad? Porque había un menos, como aquí en menos d, en lugar
lugar de menos DI, menos se volvió más, ¿verdad? Aquí tenemos entonces que en lugar de un trinomio que tenemos aquí, en lugar de un trinomio, tenemos ahora un binomio. Miren, más fácil que la matemática, a los profesores de matemática y a los que no, como ingenieros, arquitectos, etcétera, nos ayuda a simplificar problemas. Nos ayuda a simplificar problemas. Muy bien. Entonces, estamos en ahora aquí, esta ecuación. Pura matemática. Ahorita no hay, si me preguntan que esto es de un circuito RL, aquí ya está más difícil de identificar. Porque aquí ya hice operaciones matemáticas. Transformaciones regulares se llaman esas que he realizado. Sustituciones, ¿verdad? Bueno, entonces ahora tengo y despejo X. ¿Qué hago para despejar X? Bueno, ese es el lenguaje de un privado. Cuidado. Yo busqué videos en YouTube de este tema. Dije yo, tal vez hay un video más bonito, etc. Y habían más bonitos que los que yo tengo, esta clase, pero el lenguaje. Por ejemplo, había un ingeniero muy bueno que decía, esto que está sumando pasa restando. Ese es un horror. Ahí mismo le dice el tribunal a ustedes de privado, lo lamento, pero habrá otra oportunidad dentro de unos 3 meses para que usted se examine. Porque lo que aquí hacemos es, a ver, ¿qué hacemos aquí para despejar X? Restar X a ambos lados, ingeniero. Transposición de términos. El término técnico es transformación regular, es, digamos, aplicar transformaciones regulares o realizar algunas, ¿cómo es que dijo Jorge? Restar X a ambos lados. Bueno, si restamos X a ambos lados, pues de ahí tenemos que multiplicar por -1. ¿verdad? Sí. Bueno, entonces... Cuando se habla con un alumno de nivel medio, regularmente se lo entiende más fácil hacia uno. Que usted le diga primero, que le diga a usted primero, restamos X a ambos lados y luego para cambiar el signo multiplica por -1 a ambos lados. Sí, esos son 2 pasos, pero un paso sería restar el simétrico L partido R de X de T. El simétrico de LR partido de X de T es menos L partido R de X de T de los 2 lados de la ecuación, ¿verdad? Ese es un paso. Sí. ¿Verdad? Entonces, al restar L partido R de X de T del lado izquierdo, queda solo la X. Solo queda la X del lado izquierdo al restar todo este término, todo este monomio, todo este término del binomio, al restarlo, solo queda X del lado izquierdo, pero lo mismo tenemos que hacer del lado derecho. Entonces, al restarlo del lado derecho, queda del lado derecho, restarlo, es menos L partido R, que está copiado aquí, de X dividido de T. ¿Estamos? Ya tengo una parte. Ya tengo una parte. Ahora lo que me decía el joven, no sé si era Eric, está muy bien. Restar X de los 2 lados de la ecuación, restamos. Entonces aquí queda 0. Aquí queda menos X. Entonces, luego tendríamos que multiplicar por -1 y de todas maneras nos daría esto. Sigamos. Lo voy a hacer más rápido porque la matemática no debe ser tema de este curso, pero
como ustedes en un privado no van a estar solo en el área de física, sino que va a haber alguien de matemática examinándolos, hay que explicar esto. Bueno, aquí sí, apuren los pasos que voy a decir, tienen que hacerlos ustedes con lápiz. Voy a dar como 3 pasos o 4. Vamos, entonces. Primer paso, multiplicar por R. Primer paso, multiplicar por R. Entonces aquí queda X por R y aquí queda L menos L de X de T. De X partido de T. Primer paso, multiplicar por R. Multiplicar por R. Entonces está X por R y aquí queda menos L por R dividido R. Entonces solo queda menos L de X de T. Siguiente paso. Si se quedan, no es mi culpa. Eso lo hacen ustedes despacio después. Ahora, ¿qué hacemos? Dividir por L. Dividimos por L. Entonces queda X por R dividido L. Queda del lado izquierdo. X por R dividido L. Menos de X de T del lado derecho. Menos de X de T del lado derecho. Espero vayan conmigo. O si no, pues lo hacen después ustedes solos, solas. Siguiente. Multiplico por dt del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces me queda X por R dividido L por dt. Menos dx. Siguiente paso. Siguiente paso. Divido por X. Entonces aquí me queda R por L por dt. L por R por dt. Al dividir por X, aquí se cancelan las X. Menos, queda del otro lado derecho, me queda menos dx partido X. Si no lo hicieron desde el principio, conmigo, con el lápiz, ahorita ya se pierden. ¿Verdad? Bueno, y último paso, que es lo que está aquí. Hoy ya rayé la pizarra. Último paso, tenemos. Multiplicamos por R, dividimos por L, multiplicamos por dt, dividimos por X. 3 o 4 pasos y nos quedó. Y multiplicamos por menos 1. ¿Qué nos queda? Menos R por L dividido por dt del lado izquierdo y dx por X del lado derecho. Espero lo hayan hecho conmigo, si no, pues ustedes pueden hacerlo. Ya ustedes, algunos trabajan matemática de básico y estos son pasos en álgebra, ¿verdad? Para despejar una variable, una incógnita en una ecuación. Eso lo que hicimos aquí fue despejar de X partido X. El objetivo es agrupar las X de un lado. Entonces, en un lado tenemos derivada de X partido X, cambio de X partido X. Y del lado derecho tenemos la derivada del tiempo por 2 constantes. La resistencia es una constante en el circuito. ¿Verdad? Las resistencias se compran. Se compran en el mercado de resistencias, que son donde están las... donde venden electrónicas o sistemas eléctricos, etc. Y el inductor se conoce también. Si no, pues ya aprendimos cómo calcular, por ejemplo, de un solenoide o de un toroide o de varias bobinas, pues pueden estar en serie o en paralelo. Bueno, sigamos la matemática. Esta matemática sí no es obligatoria que la sepan, la que viene a continuación. Porque resulta que para, digamos, encontrar el valor de X y el valor de T, aquí observo que X está afectada, sobre todo en el numerador, por una derivada. Entonces, ¿qué aplico? Una función inversa de la derivada. Y
Y esa es la antiderivada. La antiderivada o la sumatoria de Riemann, la que se llama la integral del lado izquierdo y del lado derecho. Aquí le cambié de lugar, ¿verdad? Entonces del lado izquierdo, el lado derecho, perdón, de ustedes, se volvió el lado izquierdo acá. Tengo de x partido x, hagámoslo variar de x sub 0 a x, y el lado derecho tenemos menos r partido L, como son constantes, salen de la sumatoria integral de dt. El interruptor está en 0 y digamos que el interruptor va a llegar a un tiempo t en el circuito. Integramos. ¿Dónde encuentro esta integral? ¿Dónde encuentro esta integral? Esta integral la encuentro en el apéndice duro. No hay que saberla, pero algunos que ya llevaron mate 5 saben que la integral de dx partido x, ¿a qué es igual? Logaritmo natural. Muy bien, Michelle. Michelle tiene razón. La integral de dx partido x es logaritmo natural. Y la antiderivada de derivada de t es t. Entonces, eso es lo que tenemos aquí abajo. Logaritmo de x, ya evaluando los límites, de una vez el resultado, logaritmo de x dividido logaritmo sub 0. Y de este lado, menos RL, la integral de dt es t. Pues tengo logaritmo natural de x partido x sub 0 igual a menos r partido L por t. Ahí vamos. Sigamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que no vaya a ser el despeje porque propazos hay que hacerlos en el papel, ¿verdad? Yo los hago mentalmente, pero acuérdense, yo ya tengo como 50 años de estar en esto. Bueno, entonces, no olviden esta es nuestra ecuación que vamos a encontrar en el siguiente paso. En la siguiente diapositiva. Ahí está. Entonces nos quedó, después de integrar, nos quedó logaritmo natural de x partido x sub 0 igual a menos r partido L por t. Yo ando buscando la ecuación de la corriente. Y aquí está la corriente. ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me dice? Ayúdenme. ¿Qué puedo hacer? A ver, voy a ver quiénes están aquí. A ver, ayúdeme. Elmer Oscal. Elmer Oscal está desayunando. Dígame, ahí está. Perdone. Sí está Elmer. A ver, Elmer, ayúdeme. Necesito la ecuación de corriente en un circuito RL. Aquí está RL, fabuloso. Está el tiempo, pero no aparece la corriente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La corriente la encontramos por voltaje partido resistencia, ¿verdad? No, ese es en la resistencia. No, sí, pero vamos a ver. Pero aquí estamos, eso ya lo pasamos y estamos lejos de ahí. Eso fue al principio. El voltaje en una resistencia es I por R. Pero hicimos nosotros y ahora nos encontramos aquí. Mica, ahí no es donde tenemos que sustituir. Exacto, Cindy. Muy bien, Cindy. Está despierta esta muchacha. Sí, muy bien, Cindy. Hay que regresar, ¿verdad, Cindy? Porque cuando hicimos la sustitución, cuando hicimos la sustitución de F en partido R menos I, eso era X. Ustedes recuerdan las ecuaciones, como que sí tiene Cindy ahí su cuaderno, ¿verdad? Entonces, cuando hicimos la sustitución, tiene una memoria envidiable. Entonces, cuando hicimos la sustitución de X, ahí aparece la corriente. Entonces, vamos a regresar, pero todavía no. Apliquemos, quiero eliminar este logaritmo
o mejor dicho, no vayan a usar eso, eliminar en el privado, usen, vamos a hacer una transformación regular. Yo quiero despejar X, pero X es parte de un logaritmo. Entonces voy a aplicar una función inversa del logaritmo. Y esa es la función exponencial. Entonces, voy a aplicar exponencial aquí. Y voy a aplicar exponencial aquí, ¿ve? De lado. Ay, qué bien. Ahí está. Pero al aplicar aquí exponencial del logaritmo, es como quien dice, te doy 100 quetzales, pero te los quito, ¿verdad? Entonces solo queda X partido X sub 0. Aquí solo queda X dividido del lado izquierdo queda X partido X sub 0 porque le apliqué el antilogaritmo del logaritmo, ¿verdad? Y del lado derecho pues tengo esto. Y entonces para despejar X es igual X sub 0 multiplico por ambos lados de la ecuación. Cuidado con peligro con decir pasa multiplicando, ¿verdad? Peligro. Ahí se quedan en el privado con ese lenguaje vulgar, ¿verdad? De nosotros los ingenieros. Entonces aquí es X igual a X sub 0 por E menos R partido L por T. ¿Estamos? Voy a borrar entonces. Voy a borrar. Si no, pues ustedes lo están haciendo despacio en su cuaderno. Y si no, pues si no lo están haciendo despacio en su cuaderno, están haciendo otra cosa. Hay algunos que me han contado que al mismo tiempo están en la clase, están viendo el partido. No, ya no hay partidos ahora. Bueno. Muy bien, y ahora vamos a usar la recomendación que nos dio Cindy. X, ¿qué era? X era FEM partido R menos I. ¿Y X sub 0? X sub 0 es cuando el tiempo vale 0 y la corriente inicial. ¿Se acuerdan cuánto valía la corriente inicial en el circuito? ¿Cuánto valía la corriente inicial en el circuito? A ver si alguien se acuerda. FEM partido R. Muy bien, Martín. FEM partido R. Excelente respuesta. Respuesta de privado ganado. Sigamos entonces. Ahí está. Recordemos que X era FEM partido R menos I. Aquí está, X. Y X sub 0 es cuando el tiempo vale 0, la corriente vale 0, entonces es FEM partido R. FEM partido R. X sub 0 es FEM partido R. Y en lugar de X, FEM partido R menos I. Miren. ¿Despejo? Bueno, aquí hay varios pasos para despejar I. ¿Quién me los da? Que no sean los mismos. Que sea, vamos a ver, vamos a entrevistar a alguien por aquí. Vamos a ver cómo está. Voy a saludar a mi amigo Miguel Lix. Mi amigo Miguel Lix, que no va a ir a Lix, primero Dios, que no. Mi amigo Miguel Lix. ¿No está Miguel Lix? Pues entonces, Karen. ¿Está Karen? ¿Será que está Karen? Si no está mi amigo Miguel ni Karen. Miguel Lix, Karen Cobón. Tal vez está mi amiga, vamos a ver, mi amiga Luisa Susana Silvestre. Luisa. ¿Está Luisa? Tampoco. Híjole, la asistencia va a ser menos de 100.
de 99 porque me cuentan a mí. Entonces, bueno, alguien que me diga los pasos para despejar I. Eso es lo que quiero. Hacemos una transformación, licenciado. Sumamos sí de ambos lados. Muy bien, muy bien. La primera, excelente. Sumamos sí de ambos lados. Primer paso. Celi. Segundo paso. Alguien que me dé el segundo paso. Si no, Celi ya creo que ya lo tiene. ¿Podemos sumar dinero? ¿Podemos? Ya sumamos. Tomar también. Ya sumamos, dejamos del lado derecho, porque el lado izquierdo va a quedar 0, como nos dijo Celi. Ahora, Eric. Vamos a sumar el término que está E sobre R, de E menos R. E a la RT partido L. Restamos, ¿verdad? Sí. Restamos. Sí, restamos. Muy bien. Restamos FEM partido R, E a la menos RT partido L. Entonces nos quedó I solito derecho. Y del lado izquierdo nos quedó FEM partido L. Ahora saca. Menos FEM partido R por E a la menos RT partido Ahora sacamos factor común. Muy bien, Santi. Factor común. FEM partido R. A la menos RT partido L, y ese es igual ahí. Perfecto, buen despeje. Buen despeje. Esa es la ecuación que andábamos buscando, miren. Esa ecuación de corriente es la que andábamos buscando, anótenla. Esta ecuación es la que aplicamos en física. La matemática que hicimos solo nos sirvió para llegar a comprender por qué una ecuación de corriente varía exponencialmente. Igual que la población, igual que la pandemia. La corriente es exponencial, igual que el crecimiento de la población. La corriente es exponencial, igual que la pandemia. Hay un crecimiento exponencial, ¿verdad? Una persona se enferma, es 2, digamos 2 a la 0, 1. Esas dos personas enferman a otro, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a las 3, 8, 62, 64, 128, 256, esos 256 a otros 2, pero aquí dicen que como que es hace cada 6, cada persona puede a 6 promedio, porque puede ser que alguien haya enfermado a 100. Digamos que a ustedes que les gustan las fiestas, hacen su fiestecita ahorita, entonces ahí invitan a unas sus 20 personas, entonces 20 personas y cada una de ellas se enferma a 6. Bueno, y es así en general. Esa es la ecuación, anótenla, es la ecuación principal del día hoy, sábado 18 de julio. Esta es la ecuación que les estoy, también otras que vienen a continuación, pero sí es la ecuación, todo lo demás fueron pasos matemáticos. La matemática para llegar a esta ecuación, anótenla, anoten esa ecuación. I es igual a FEM partido R. Este FEM partido R es ¿qué es FEM partido R? FEM partido R, ¿qué es en el circuito que vimos antes? Una corriente inicial, ¿no? Exacto. Es la corriente inicial. Es la corriente inicial. Una vez inicia esa corriente, entonces la corriente tiende a comportarse así. Eso no pasaba en los circuitos donde habían resistencias. Ahora sí ocurren porque hay un inductor, hay un solenoide, o hay 2 solenoides, o hay 3. Ahí les resolví en los problemas que les compartí por Classroom y están en el blog.
les resolví al lápiz, ¿verdad? Al lapicero, en mi letra. Revisen bien mi procedimiento, miren, les puse datos. Cuando yo les califico su examen, les califico los datos. Les califico las conversiones, deben de hacer las conversiones. Las cifras significativas, a veces los datos se dan con 3 cifras significativas y lo primero que hacen en los exámenes es copiarlos, cambiarle cifras a los datos. Si hay 3 cifras significativas, ¿por qué los copian mal? Ahí a un profesor de física y matemática debe manejar cifras significativas. Concepto de cifras significativas es un concepto de básico. Entonces, luego tenemos conceptos de los despejes, la ecuación principal, ¿vieron? Esta es la ecuación principal, miren. De aquí, a ver, pero este interruptor es S1, se cerró y el S2 está en A, porque esa es la corriente cuando está creciendo la corriente, el cambio de la corriente en el tiempo. Entonces, en el inductor hay un sistema que se opone a eso. Eso es una regulación para que los motores eléctricos no se desboquen como los caballos, así. Entonces, el sistema está creciente. Bueno. Un video rápido para recordar lo que hemos visto. Hola, vamos a hablar ahora del circuito RL. ¿Qué vamos a tener en el circuito RL? Vamos a tener una resistencia y una inductancia. Vamos a empezar por hacer el esquema. Vamos a empezar por tener una FEM ideal de valor epsilon. Y aquí vamos a conectar una resistencia de valor R. Y luego aquí vamos a conectar una inductancia de valor L. En ese circuito vamos a tener un switch que en principio va a estar abierto en el tiempo t igual a 0. Lo cerramos. ¿Ok? Así que, ¿qué va a pasar en ese instante? Cuando esté cerrado, cuando lo cerremos, va a empezar a circular una corriente I. Esa corriente I la escribo con una I minúscula porque va a ser dependiente del tiempo. Quisiera aplicar ahora las reglas de Kirchhoff, así que voy a llamar esto el punto A, esto el punto B y esto el punto C. La diferencia potencial entre A y B, ya lo sabemos por una resistencia, es I por R. La diferencia de potencial entre B y C ya lo sabemos. ¿Cuánto es? Es L de I dt. Y si justamente ahora escribimos el balance, digamos, del potencial cuando este circuito está cerrado y empezamos por acá, vamos de menos a más. Así que esto es epsilon. De aquí a acá tenemos una caída de potencial. Esto es menos I por R. De aquí a acá tenemos otra caída de potencial. Esto es menos L de I dt. Y la regla de Kirchhoff me dice que esto debe ser exactamente igual a 0. Ahora bien, lo que tenemos acá es una ecuación diferencial. Aparecen las derivadas de primer orden porque aparece la derivada primera de la corriente con respecto al tiempo. Si yo escribo esto de esta manera, de I dt igual a epsilon sobre L menos R L por I, lo que vamos a ver es que va a pasar algo similar al circuito RC. Llegará un momento donde ya no haya variación temporal, es decir, esta derivada va a ser igual a 0. Y para que esta derivada sea igual a 0, vamos a tener entonces que esta corriente debería ser R sobre epsilon, simplemente para cancelar esto. Pero lo importante en realidad es ver justamente que el comportamiento es el mismo que teníamos cuando cargábamos un capacitor. ¿A qué quiero decir? En el capacitor teníamos la carga en función del tiempo que iba creciendo. Aquí tenemos la corriente en función del tiempo que va creciendo. Es decir, vamos a tener, al resolver la ecuación diferencial, voy a escribir la solución de una vez, vamos a tener una función
del siguiente estilo. Y vamos a analizar rápidamente qué significa cada término. ¿Qué significa esto? Esto es la corriente, I. Esto es la FEM, esto es R, multiplicando toda la función 1 menos exponencial de menos R, L por T. R sobre L por T. ¿Esto cómo se va a ver cuando T es igual a 0? Cuando T es igual a 0, esto vale 0. Esto, toda esta exponencial aquí vale entonces 1. 1 menos 1, 0. Así que la corriente inicialmente, si hacemos una gráfica de la corriente, un esquema de la corriente en función del tiempo, para T igual a 0, la corriente vale 0. Para tiempo infinito, todo esto va a 0. Así que para tiempo infinito la corriente vale la FEM sobre R. Es decir, que para tiempo infinito es como si esto no existiera, fuera simplemente un conductor sin ningún problema. Así que tenemos un valor asintótico, epsilon sobre R, cuando el tiempo tiende a infinito, y la forma en la que va a crecer es de esta manera, este crecimiento exponencial, pero que satura a un valor máximo. Esto que está acá, R sobre L, para que esto que está en el exponencial debe ser adimensional, así que R sobre L tiene dimensiones de inverso de tiempo. R sobre L tiene dimensiones de inverso de tiempo, para que al multiplicarlo por un L, lo que quiere decir que hay un tiempo característico que es el inverso de esto, es decir, aquí en algún lugar estará un tau, un tiempo característico del circuito que es L sobre R. Cuando llega ese tiempo, el circuito se habrá cargado más o menos al 70, o la corriente será el 70% de su valor máximo posible. En resumen, circuito RL, una FEM ideal, una resistencia, una inductancia, tiempo igual a 0, cierro esto, lo que va a pasar es que la corriente va de 0 a una asíntota en el tiempo infinito. Esa asíntota es la FEM sobre la resistencia y todo sucede en un tiempo característico, L sobre R. Esto es totalmente análogo al caso del circuito RC, solo que lo que aumenta en este caso es la corriente. Aquí no tenemos en ningún lugar cargas que se van a acumular como el circuito de RC, solo tenemos una corriente que va a aumentar. Eso es todo por ahora y luego veremos un par de circuitos más que involucran a capacitancia. Muchas gracias. Muy bien, entonces ese es un resumen. Otro profesor, ¿verdad? Que se ahorró un montón de pasos, pero cada quien lo ha como puede, ¿verdad? Cada quien como... Ingeniero, una consulta. Ay, no. Hola, vamos a hablar ahora del circuito. Bueno. Ingeniero, una consulta. Sí. Solo quisiera más o menos aclarar un poco mi idea. Lo que hace entonces el inductor dentro de un como el que estamos viendo es como que hacer que la llegada de la máxima corriente sea un poco más lenta en un circuito en serie. En función del tiempo, pues. En un inductor lo que se forma es una FEM sub L, o sea, como podríamos decir, una batería de inducción. Y esa batería de inducción es, según la ley de Faraday, se opone al que crezca la corriente en el tiempo. O sea, si esa corriente en el tiempo está creciendo, entonces ese menos hace que la FEM sea de signo contrario, entonces se opone a que siga creciendo. Si el inductor, la corriente, en lugar de crecer, decrece, como cuando vamos a poner en el punto B del circuito, empieza a decrecer, entonces esa derivada es negativa. Con el menos, esa FEM de Faraday siempre tiene un menos, dada por de oposición, entonces menos, entonces esa FEM sub L crece. Eso hace que los circuitos, cuando se cierran, no se apague directamente y dañe los aparatos, los motores, sino que llegue a cero, pero con cierta
velocidad de amortiguamiento. Esa es la función del inductor, es almacenar campo magnético o desalmacenarlo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Creando una FEM que se opone al crecimiento de la corriente o decrecimiento de la corriente. Depende del signo de la corriente, del crecimiento. Bueno, entonces vimos que DI dt, eso es importante en la FEM esa en el inductor. DI dt. Entonces, vamos a sacar DI dt. Para terminar, ya vamos terminando, no porque el tema es muy amplio. Vamos a derivar la corriente respecto al tiempo, porque en un inductor DI dt hace que funcione y se forme la FEM que estamos hablando, FEM de inducción. Entonces, esa F sub L depende de DI dt. Entonces hay que derivar esa corriente respecto al tiempo. Derivar el lado izquierdo, derivar el lado derecho. No tendría que hacerlo, no es un curso de matemática, pero lo voy a hacer. Porque este es un tema de privado que ustedes deben de responder las preguntas como profesores de física, pero también como matemática. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de un producto? Aquí tengo A por B, derivada de un producto es, recordando, derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más derivada del segundo factor por el primero sin derivar. Es un recordatorio. Entonces, el lado izquierdo, derivo el lado izquierdo respecto al tiempo. Derivar el lado derecho de la ecuación respecto al tiempo. Entonces tengo, aplicando esto, derivada. Este es A, lo voy a poner aquí, esto va a ser A. Mejor con otro color, porque si no, si alguien está platicando, si quiere participar, con mucho gusto, o su micrófono puede apagarlo un momento. No hace falta hablar quedo, solo el micrófono lo pueden... se me va mucho tiempo. Alguien que está dando por medios virtuales los cursos en primaria me decía, los niños ya vieron dónde se activa el micrófono, pero aquí adultos sabemos dónde activar el micrófono y desactivarlo. Por favor, si no quieren que se escuchen, la vez pasada estaban alguien hablando mal de un docente, entonces no me gusta escuchar esas cosas. Entonces digo, este es A, y esto es, todo esto le vamos a llamar B. Entonces ahí tengo, derivada de un producto, de por B sin derivar, más derivada de B, que es la derivada de todo esto, por A sin derivar. ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Estamos? Eso es, no es, este curso no es para enseñar derivadas, pero hay que recordar temas de matemática importantes en este curso. Bueno, sigamos entonces. Al derivar, ya lo tengo aquí, ¿ve? Derivar, ese apóstrofe es derivada. Y los otros es no derivada, ¿verdad? No es derivada. Es entonces tengo derivada de F sub R, derivada de constante, 0, por la segunda sin derivar. Entonces 0 por derivada de FEM partido R, 0 por esto, da 0. Aquí vamos entonces. Ahora nos toca más derivada de la segunda, derivada de 1 menos E a la menos RT partido L, derivada de eso, por la primera sin derivar. ¿A qué es igual la derivada de esto? Entonces aplico derivada de 1 es 0, menos E a la U, derivada de E a la U es E a la U, o sea, menos E a la menos partido L, solo lo copio, menos E por R menos RT partido L, por la derivada de U, sobre la derivada de esto,
respecto de t es menos R partido L, porque la elevada de t es 1, menos R partido L por la primera sin derivar, que es F partido R. Entonces, aplicando los signos, menos, más, no lo pongo. Las R, que todas son productos. R se cancela con R y solo me queda F partido L, E a la menos RT partido L. Esta es la segunda ecuación importante, anótenla. Segunda ecuación importante. Segunda ecuación importante, anotémosla. Pongámoslo con rojo. De la mañana. Así está variando la corriente en el inductor cuando se está almacenando campo, no está creciendo, está almacenando campo magnético. F partido L, E a la menos RT partido L. Esa es la segunda ecuación. Todo esto es matemática. Cosas básicas que ustedes deben de saber, derivar, integrar. Por eso Mate 5 es clave para este curso, ¿verdad? Entonces, para la física 6, la Mate 5 es importante. No hay ninguna pregunta respecto a eso. Entonces, derivada de un producto, ya. Seguimos. Esto que nos mencionaba el profesor en el video, tau, es un tiempo. Constante de tiempo. En el circuito es como el 70% del circuito. Y eso los físicos encontraron esa relación que existe entre el valor de la inductancia, que es constante, y el valor de la resistencia. Cuando ustedes dividen el valor de la inductancia, que es Henry, ohmios por segundo, divido la resistencia, que es ohmios, segundos. O sea, ohmios, segundos es Henry. Dividido ohmios, segundos. La constante de tiempo es en segundos. De las ecuaciones, las dos ecuaciones de hoy, las dos ecuaciones importantes de hoy es P partido R, 1 menos, en lugar de R partido L, vamos a poner tau abajo. ¿Verdad? Y en D y de F partido L por E a la menos T partido tau. Tau es L partido R. Pues aquí es segundos partido segundos. Menos un número. O sea, la función exponencial tiene que estar elevada a un número real, ¿verdad? Entonces ahí tenemos de I de T. Es el valor de la F partido el valor de la inductancia. ¿Qué pasa cuando T vale 0? Aquí, E a la 0. Es 1, 1 menos 1 es 0, la corriente es 0. ¿Qué pasa cuando T tiende a infinito? Esto tiende a 0. 1 menos 0, 1. La corriente que queda asintótica es F partido R. De I de T. Cuando E vale, aquí T vale 0, esto es E a la 0 de I de L. Cuando T tiende a infinito, esto tiende a 0, de I de T 0. O sea, se cargó, se almacenó el inductor a la corriente que se necesitaba para el campo magnético que se almacenó y queda, ya no cabe más ahí de corriente. Entonces el inductor ya se saturó de corriente en el tiempo, la variación. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, repitiendo, el interruptor se puso, el interruptor, se forma el circuito que vimos, la malla, FEN menos I por R menos L de I de T igual a, cuando T vale 0, esto tiende exponencialmente, es una función exponencial, esta curva es una función exponencial, asintótica, no toca nunca F sobre R. Ese es el límite, F sobre R. Y cuando DI de T, cuando T vale 0, DI de T vale F partido L. Y cuando el inductor llega a un tiempo infinito, F partido L vale 0. Como tiende a 0.
Ese es el tema del inductor en A. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el inductor está en B? Y esa es la pregunta que hay que contestar. ¿Qué pasa cuando? Por favor, todos los participantes pongan, en este momento yo voy a tomar la asistencia, pongan por favor en el chat, pongan presente. Por favor, pongan en el chat presente. Presente. Por favor, pongan presente en el chat. Presente, presente. El pueblo está presente. Presente. Por favor, ya pusieron presente. Bueno, en la asistencia de hoy, 99 personas. Entonces, para la próxima semana, entonces, la historia se llama El interruptor. Aquí ve. La historia de la próxima semana es interruptor. Aquí ve. ¿Qué les parece? El interruptor S2 en B. Esa es la incógnita para el próximo sábado. Entonces, por favor, si alguien sabe de alguien que no se pudo conectar, díganle que tienen la clave en Classroom, la sección A tiene la clave para ver, espiar, investigar a la sección B. Y entonces ahí a la sección B yo le mando la invitación para el Zoom del martes y el miércoles. El lunes mando para el martes y el martes mando para el miércoles. Están invitados, invitadas cuando ustedes tengan deseos de ver pero ya vamos un poco adelantados. Aquí vamos un poco atrasados. Acuérdense que entre semanas son 4 horas y el sábado son solo 2. Los libros, aunque la comprobación de lectura está en septiembre, la primera, lean, avancen. Acuérdense que el libro 2 es, sí, Ana, acuérdense que el libro 2 es muy grande. Ana, Cian, Ana, Suruy, Cian. Ana, Suruy. Licenciado, disculpe. Yo estoy presente, pero no puedo escribir en el chat presente. Ay. Alguien, por favor, que le diga a la compañera que le ayude. Porque yo estoy como docente. Es en el más. Tiene que mover más. Voy a tomar otra vez la asistencia por usted. Solo porque somos 4. ¿Ya puso? Más. Es que no lo puedo poner. Si está en el celular, presiona clic donde dice más, que son 3 puntitos, y tiene ahí, va a aparecer la opción de chat. Ok. Entonces da clic ahí y ya puede escribir. Ya, lista. Gracias. Gracias. Bueno, ahorita voy a tomar la asistencia por usted otra vez. 4, ¿verdad? 4, para eso somos los amigos, ¿verdad, Santi? Sí, profe. Sí. Gracias. Bueno, entonces, ahí nos quedamos. Por favor, disculpen, pero cuesta con muchos estudiantes. Gracias. Ojalá pudiera. Buen día. Buen día. Ojalá pudiera otro docente y así. Ustedes, pues, así nos quedamos. Ingeniero, una duda.